Hola, ¿cómo están? En este video vamos a aprender acerca de las API Routes utilizando Next.js en su última versión. La última versión actual es la 13. En este video vamos a ver los conceptos básicos. Antes vamos a hacer una introducción. ¿Qué es lo que nos dice la documentación oficial? Nos dice que Next es utilizado por algunas de las empresas más grandes del mundo. Next nos permite crear aplicaciones web full stack, es decir, backend y frontend, mediante la ampliación de las últimas funciones de React y la integración de potentes herramientas de JavaScript basadas en Rust, compilaciones más rápidas. Acá, como podemos ver, todas las características como ser client and server rendering, data fetching, middlewares, optimización en todo lo que es el manejo de imágenes, pero nosotros nos vamos a centrar acá en las API Routes. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice desarrolle endpoints de API para conectarse de forma segura con servicios de terceros y consumir desde su frontend. Muy bien, pasemos a la práctica. Vamos a cualquier carpeta, en mi caso disco local C, Next, vamos a tipear CMD. Vamos a crear un nuevo proyecto. A partir de esta versión, de la última versión, ya no hace falta utilizar el flag -- experimental app. Ya lo van a ver. Aparte, cuando hablamos de rutas, también tenemos las rutas del lado del front. En este caso nos vamos a centrar en las rutas para desarrollar APIs. Por lo tanto, vamos a crear un proyecto. Vamos a tipear npx espacio create _ next _ app @latest. Presionamos enter. Muy bien, nos pide el nombre del proyecto. Le vamos a poner API-intro. Ahora nos dice si queremos utilizar TypeScript. En este caso vamos a dejarlo así en no. Si queremos utilizar ESLint, en este caso también no. Tailwind tampoco. Si queremos este directorio de source, ya lo vamos a ver en otro momento, pero vamos a dejarlo en sí, no pasa nada por ahora. Bueno, acá nos dice si nos gustaría personalizar lo que sería el import alia por defecto. En este caso vamos a dejarlo así como está en no. Y comienza la creación del proyecto. Como ven, instala las dependencias React, React DOM, Next. Si hubiésemos elegido Tailwind, acá también lo pondría. Y como ven, la instalación es rapidísima. Listo, ya terminó. El proyecto se llama API Intro. Ya tengo abierto Visual Studio Code. Por lo tanto, podemos cerrar esta ventana. Y acá tenemos nuestra carpeta. La vamos a arrastrar. Así comenzamos a trabajar. Vamos a cerrar acá. Venimos a esta carpeta, la más importante. Vamos acá a Page. Y miren que por defecto ya nos crea esta carpetita API. Y ya tiene un ejemplo. Vamos a ampliar un poco. Y dice hello. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos está diciendo todo esto? Simplemente utilizando una función, y esto está especificado en la documentación, que para poder ver este endpoint necesitamos tener una función de este formato. La tenemos que exportar, tiene que estar por defecto y el nombre puede variar. Pero acá utilizamos los parámetros clásicos que manejamos cuando utilizamos endpoint. Por ejemplo, cuando utilizamos Node y Express, que siempre utilizamos request y response. Bueno, esto funciona de la misma manera. Es por ello que si ya tienen conocimientos con JavaScript, con React y con Node Express, esto les va a resultar demasiado fácil. Entonces vamos a poner a prueba esto, el proyecto así tal cual está. Abrimos una terminal y vamos a ejecutar este proyecto. Vamos a poner npm run dev. Porque si vamos acá al package JSON, tenemos los scripts y tipeando npm run dev, ejecuta next dev, build, next build, start y así sucesivamente. Y acá tenemos las dependencias que son muy pocas. Bueno, nos dice que ya está corriendo en el puerto 3000. Esto lo podemos ver desde un navegador, porque un navegador, como sabemos, por defecto va a utilizar el método HTTP GET, pero también podríamos hacerlo utilizando, por ejemplo, Postman, Insomnia, Thunder Client, cualquier software para probar APIs. En mi caso vamos a utilizar Insomnia. Entonces miren lo sencillo que es. Cualquier archivo dentro de la carpeta Page API se tratará como un endpoint, no como una página. Son paquetes solo del lado del servidor y no aumentarán el tamaño del paquete del lado del cliente. Esto es lo que nos dice la documentación oficial. Por lo tanto, vamos a poner API/hello y vamos a ver este nombre. Porque lo que nos está haciendo acá es una respuesta, nos manda un status 200 y luego utiliza el método JSON y nos manda como clave name valor John Doe. Acá lo podemos modificar y si quieren, miren, podemos quitar todo esto, status, y solamente dejamos el método JSON. Y acá en vez de nombre ponemos un mensaje. Y acá le ponemos hola mundo. Vamos a hacer la prueba y acá vamos a poner hello con el método get. Vamos a presionar send
y efectivamente nos dice el mensaje hola mundo. Bueno, así de simple es como funcionan los endpoints con Next.js. Vamos a crear otro. Vamos aquí a donde dice API y ahora podemos crear también el nombre de una carpeta porque podemos ordenar todo. Vamos a ponerle contact. Pero, como dice la documentación, no podemos hacer referencia a contact. Tiene que haber una función que tenga estas características. Es decir, que la podamos exportar, que esté por default y sea una función. Por lo tanto, acá en esta carpeta no podríamos lograr eso. Entonces, creamos un archivo dentro de esta carpeta. Ese archivo debe llamarse index, ya sea .js, en el caso de que utilicemos JavaScript puro como estamos utilizando ahora, o en el caso de que utilicemos TypeScript, le tendríamos que poner TS. Esto es válido, pero el nombre tiene que ser index. Porque si acá ponemos, no sé, cualquier otro nombre, nos va a dar error. Por ejemplo, contact no nos va a funcionar. Tiene que ser index. Perfecto. Ahora sí, adentro de esta carpeta tenemos nuestro endpoint para contact. Cumplimos con lo que nos dice la documentación. Es decir, export, default, function, el nombre, le podemos poner contact y los parámetros de request y response. Y acá adentro podemos mandar, vamos a poner un status para que vean. Vamos a poner 200, que tiene que ver con los estados del servidor. El método JSON y le vamos a decir, como vamos a enviar un objeto, le vamos a poner un mensaje que diga contact. Vamos a poner algo así. Vamos a Insomnia y ahora ya no vamos a poner acá. Recuerden que todo lo que esté en la carpeta API, tenemos que poner acá contact. Entonces acá ponemos API / contact. Presionamos Send. Y miren, funciona perfectamente. Así de simple es como se desarrollan estos endpoints. Y acá ven el status 200, que es el que estamos mandando acá. Por ejemplo, podríamos poner otro status. Vamos a poner cualquiera de prueba, vamos a poner el 500. Presionamos Send. Y si bien nos muestra, pero nos dice 500 internal server error. Porque según los códigos de estado, es como nos va a devolver esa información. Entonces, por defecto, se deja 200. Que es un OK. Para los que quieran aprender acerca de los códigos de estado y todo acerca de las APIs, les recomiendo en el canal el siguiente video. Acá está. Este es el curso donde explico en el primer video todo lo que es práctica, teoría acerca de las APIs y luego desarrollamos una API RESTful utilizando Node.js. Pero van a ver que los conceptos acerca de las peticiones y respuestas son exactamente los mismos con los que trabaja Next. Así que esa es mi recomendación. Bien, vamos a crear otro endpoint. Acá tenemos contacto. Acá teníamos un archivo hello, que es el que viene por defecto. Pero el orden en general es crear una carpetita. Vamos a ponerle users. Y como les expliqué anteriormente, adentro vamos a poner un archivo index.js porque necesitamos de esa función. Ahora nosotros con los anteriores siempre utilizamos el método get porque por defecto trabaja así y lo podemos ver con esto. Vamos a poner res porque estamos acá utilizando res.json. Vamos a pasar un objeto y como mensaje vamos a obtener el método que estamos utilizando. Para ello utilizamos template string, así de esta manera, con estas comillas invertidas. Vamos a poner el método que estamos capturando. Y acá utilizando peso y llave podemos poner cualquier variable de JavaScript. Entonces vamos a poner rec y vamos a poner punto método. Ahora cuando vamos a probar nuestro endpoint vamos a poner users. Vamos a ver con qué método estamos capturando. Vamos a poner acá users. Y miren, el método que estamos usando es get. Presionamos send y nos dice método get. Voy a partir las pantallas. Y nos dice método get. Ahora si yo cambio el método y pongo post, va a capturar el método post. Miren. Y lo hace correctamente. Y así put, delete por ejemplo, y lo captura perfectamente. Entonces, ¿qué pasa si utilizando acá users necesitamos realizar un CRUD? ¿Qué necesitaríamos? Necesitaríamos del método get, put, delete, post. ¿Y de qué manera sabríamos? Tendríamos que poner a crear varias funciones. Una forma simple que nos dice la documentación es la siguiente. Vamos a comentar esto. Y sería acá con un if poner si ese método
es igual, por ejemplo, a post. De esta manera vamos a enviar un mensaje. De lo contrario, podemos mandar cualquier otro mensaje. Por ejemplo, un error, cualquier cosa. Entonces, si enviamos post, ingresa perfectamente. Si enviamos otro, por ejemplo, put, entra por error. Ahora, la forma para manejar varios métodos en el mismo endpoint sería algo más sencillo. Esto lo vamos a quitar y utilizaríamos un switch case. Y pasaríamos el método y de acuerdo al método, por ejemplo en el caso de que sea get, enviamos un mensaje. Y lo guardamos ahí. Y así haríamos para el resto. Por ejemplo acá, vamos a copiar. Haríamos lo mismo para put, para post. Y ahora presiono control S en mi caso. Y con prettier ya ordeno todo el código. Y así haríamos con delete, etc. Hasta podríamos poner acá por defecto de que diga de que tal método no se permite en el caso de que no lo tengamos contemplado. Entonces vemos cómo funciona. Si enviamos por ejemplo post, lo hace correctamente, ingresa. Si vamos por get, también lo hace correctamente. Ahora veamos el caso en el que necesitamos capturar parámetros desde la URL. Acá es donde debemos utilizar las famosas rutas dinámicas. Y esto se realiza creando dentro de la carpeta una carpeta con una variable que va a estar entre corchetes. Lo vamos a ver ahora y van a ver qué simple que es. Por ejemplo, vamos a ir cerrando todo esto. Vamos a crear acá dentro de API una carpetita que se llame post. Y si quisiéramos capturar el ID de post, necesitamos crear una subcarpeta y tiene que estar entre corchetes. Y acá va el ID. Ahora, dentro de esa carpetita, también tiene que venir nuestro archivo index.js. Y esto se maneja de la misma manera. Creamos una función. Y ahora podemos capturar la query. Miren esto. Vamos a verlo acá. Vamos a poner REST.json. Como venimos haciendo, vamos a poner un mensaje como clave y el valor utilizando template string. Vamos a poner acá los parámetros que capturamos. Vamos a poner la query hasta acá. Entonces ahora vamos a poner post. Pero si no le mandamos un ID o no le mandamos algo, miren lo que va a pasar. Vamos a partir las pantallas. Vamos a poner acá post y no le voy a pasar nada. Entonces me da 404 no encontrado. Porque requiere de un parámetro, porque así lo hemos especificado acá. Entonces le vamos a poner ID 2. Y ahora nos manda un objeto, porque acá mandamos la query. Para ver todo esto podríamos, por ejemplo, poner JSON string file. Miren. Y vamos a ver este objeto. Muy bien, acá lo puse mal, lo vamos a poner bien. Este es el nombre completo y lo voy a poner acá. Me faltó una I. Ahora sí, vamos a pasar el 2. Y miren lo que nos captura. Nos captura barra. Y acá pone entre comillas dobles ID 2 puntos el 2. Es decir, que tiene ya la clave valor. ¿Por qué? Porque el ID lo está tomando de acá. Y el parámetro es el 2. Por lo tanto, si quisiéramos capturar ahora el 2, simplemente ponemos .id. Y ya no necesitamos de parsear todo esto. Simplemente lo mandamos así. Y ahora sí vamos a capturar el 2. Así de simple. En este caso dijimos ID, pero si acá le ponemos, porque es descriptivo, pero si acá le ponemos otra cosa, vamos a ponerle con, por ejemplo, acá también deberíamos cambiar y poner con. Ahora sí vamos a poner cualquier número, vamos a poner el 45 y lo hace de manera correcta. Porque en este caso no hace falta un nombre específico. Sí algo que se entienda. Por ejemplo, el ID siempre está relacionado a los posts. En cambio, con no tiene ninguna notación que se relacione con los posts. Vamos a dejar en ID. Y acá también. Hacemos la prueba con otro valor. Y lo captura perfectamente. Ahora vamos a tener un endpoint de clientes. Vamos a crear customers.
Y en este caso necesitamos capturar nombres. El nombre de un cliente, por ejemplo, puede ser dinámico, va a cambiar. Es por ello que en vez de poner los nombres, que pueden ser cientos de miles, utilizamos algo que se llama slug. Cuando decimos slug, nos referimos a una pequeña parte de un enlace que permite identificar un contenido específico en una web. Este término es representativo. Podemos usar cualquier otro nombre. Por ejemplo, vamos a poner acá un folder dentro de Customers y vamos a poner entre corchetes slug. Y adentro, como siempre, nuestra función. Y acá haríamos lo mismo. Vamos a mostrar, vamos a hacer res status, que esto es lo que corresponde, .json. Vamos a poner el cliente y lo mandamos, todo lo que sea de JavaScript acá. Esto es texto, pero lo que sean variables de JavaScript van entre el signo peso y llave. Y mandamos slug. Vamos a ver, vamos a poner acá customers y vamos a pasar un nombre, Juan, y lo captura correctamente. Ahora, ¿qué pasa si acá necesitamos pasar el apellido? Nos da error. O supongamos que acá tendríamos un proveedor y tenemos el nombre del proveedor, por ejemplo, que diga, vamos a ponerle un endpoint que diga providers. Esto no está creado. Y que ese proveedor sea de McDonald's. Tenemos un local de comidas rápidas y tiene un nombre o un apellido, Pérez. ¿Cómo capturamos todo esto? Muy bien, esto también es muy simple. Vamos a crear un nuevo endpoint. Vamos a crear una carpetita, le vamos a poner providers. Y esto se resuelve también de la misma manera. Acá podemos poner cualquier nombre, pero en general, entre corchetes por supuesto, se utiliza params. Pero se pone punto suspensivo acá, 3 puntos. Y adentro nuevamente nuestra función. Vamos a copiarla, así lo hacemos más rápido. Y acá le vamos a poner params, porque acá lo hemos definido así. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa, porque acá, miren, a diferencia de lo anterior, ya tenemos estos 3 puntitos. Acá teníamos providers, vamos a poner primero McDonald's, y lo captura perfectamente. Y si ahora digo que quería ver ese proveedor y el apellido de ese dueño, lo captura perfectamente. Y si también quiero capturar Juan, lo va capturando perfectamente. Ahora, ¿cómo hago para capturar solamente, por ejemplo, el apellido? No quiero ni McDonald's ni Pérez. Recuerden que el endpoint hasta acá es providers, pero nosotros hemos definido este parámetro. Este parámetro nos indica que podemos profundizar acá en nuestra URL. Entonces, ¿cómo lo podríamos capturar? Simplemente, como esto es un arreglo, pondríamos el 1. Posición 0, 1 y 2. Vamos a poner la 1 y vamos a capturar Pérez. Y lo hace correctamente. Si ponemos acá el 0, capturamos el primer parámetro que es McDonald's. Y luego capturaríamos ya con el 2 el nombre que sería Juan. Muy bien, gente, espero que les haya quedado claro el tema de los endpoints. Vieron lo simple que es. Luego en otros videos ya vamos a crear endpoints para poder conectarnos. Vamos a hacer primero un video con un endpoint fake, como ser por ejemplo JSON Placeholder o Store API o cualquiera de ellos. Y luego vamos a hacer ya operaciones con cualquier base de datos solamente utilizando Next y estos endpoints que ya vieron lo simple y fácil que es. Nos vemos en próximos videos. Muchas gracias. ¡Chao!